Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la psicóloga Cristina Hernández Rodríguez. El día de hoy quiero agradecer a Om Radio por permitirnos este espacio para presentar esta cápsula y me gustaría también agradecer al colaborativo CollabSIC por brindarnos también esta oportunidad de presentar este tema. Bueno, voy a iniciar. Este tema lo he titulado Érase una vez un nuevo comienzo, sobre todo porque estamos en una fecha en la que estamos a punto de terminar el año. Vamos a comenzar nuevos proyectos para el siguiente y es normal que a lo largo de este tiempo seguramente pues hemos pensado, ¿no? ¿Qué he hecho yo de este año? Bueno, pues cada fin de año, como habremos notado en algunas ocasiones, los seres humanos pues nos ponemos a pensar qué hemos hecho este año, cómo hemos pasado este año. Los seres humanos por naturaleza somos seres cíclicos, es decir, somos personas que vamos a través o nos dirigimos a través de un ciclo, por ejemplo, el día y la noche, ¿sí? El día dura ciertas horas, termina ese ciclo del día y dormimos y para el siguiente día amanecemos y es otro ciclo que vamos haciendo a lo largo de estos días. También en cuestión de cultura tenemos un año, un calendario que vamos cumpliendo y ahora que estamos a punto de terminar, es normal que tengamos algunos momentos de reflexión. ¿Qué pasa, no? En estos momentos de reflexión seguramente hemos pensado qué metas hemos cumplido, qué sueños que nos hemos planteado a lo mejor en este año se han realizado. También podemos reflexionar qué ha quedado pendiente y qué está pasando a la siguiente lista del otro año, ¿no? A lo mejor algunos proyectos que teníamos para este año y que no se han cumplido y que a lo mejor van en alguna parte, ¿no? O hemos cumplido hasta cierta parte, pues se van quedando para el siguiente año, ¿no? Y también es normal que nos preguntemos, ¿cómo he vivido estas 50 semanas del año que llevamos y cuál ha sido la emoción predominante durante este año? Para esto es importante que realicemos un balance. Bueno, ¿qué es un balance? Es poner estos pros y contras de lo que hemos logrado a lo largo de este año para poder ver qué es lo que nos falta por continuar para trabajar, también ver a lo mejor qué proyectos no nos están ayudando y poder terminarlos y también ver hacia dónde yo voy. ¿Cuál es la importancia de hacer un balance de fin de año? Bueno, pues los balances de fin de año por lo regular nos ayudan a darnos cuenta de lo que hemos hecho en este tiempo, qué hemos hecho con estos casi 12 meses de año. ¿Qué hemos realizado? ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestros sueños y en nuestras metas? También los balances de fin de año nos ayudan para ver en qué sentido vamos caminando en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si yo voy bien con respecto a la meta que me he trazado, a un proyecto de largo, mediano o corto plazo y ver si voy en el camino o a lo mejor me he desviado un poco y necesito retomarlo. Por lo tanto, también los balances nos ayudan entonces a recalcular la ruta, es decir, hacia dónde he ido caminando y si me he salido un poco, poder regresar, ¿no? Y poder también ir cumpliendo nuestras metas para también hacer los cambios pertinentes. Muchas veces vamos caminando y no nos damos cuenta hacia dónde hemos ido y necesitamos hacer algún cambio para poder retomar nuestro camino, sin esperar sobre todo a que haya un evento que nos confronte, ¿no? Entonces,
El hacer el balance me permite ir observando y ser consciente más sobre cuál ha sido mi camino durante este tiempo y si este camino me ha llevado hacia donde yo quiero o me está llevando hacia el lugar que yo quiero. ¿Cuándo es importante hacer un balance de fin de año? Pues bueno, como su nombre lo dice, es adecuado hacerlo por lo regular en las últimas semanas de año. Puede ser en las últimas 2 semanas de año o también lo podemos realizar en los primeros días del año nuevo. Pero es importante dedicarle un tiempo, eso sí, para que este ejercicio tenga sentido. Es decir, sentarme un rato a pensar todo lo que he vivido durante este año. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestro balance de fin de año? Para empezar, es importante valorar todos nuestros logros que hemos obtenido en este año. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué he logrado yo en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito personal también? ¿Qué logros he tenido? Me puedo preguntar para esto, ¿qué propósitos he logrado a lo mejor de los que me planteé el año pasado? Podemos sacar como los propósitos que hicimos el año pasado y ver si esos propósitos se han cumplido, ya sea completamente o en cierta parte, ¿no? A lo mejor no he cumplido completamente un propósito, pero llevo una parte de ese propósito. Podría ser, por ejemplo, ¿no? A lo mejor mi propósito fue poner un negocio y sí lo puse, pero a lo mejor no ha sido tan próspero como yo he esperado, pero ya lo puse y se ha mantenido hasta este momento, ¿no? Entonces, pueden ser propósitos que no se han cumplido al 100, pero a lo mejor voy en el camino. Y también para hacer este balance, además de ver los pros o lo logrado, también es importante ver qué errores a lo mejor he tenido durante este año y aprender de estos errores. Para esto me sirve preguntarme qué cosas no han funcionado o considero que no han funcionado en este tiempo y que a lo mejor tendría que hacer algún cambio o modificarlas. Ahora, para continuar haciendo este balance, es importante, sobre todo en este año, recordar que este año ha sido diferente, ¿no? Para poder hacer este balance de año, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor hay un factor muy grande para todos que hay que contemplar para poder ver estos valores, lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado, para poder valorar, ¿no? Y este factor ha sido esta pandemia, que es el coronavirus y que hemos estado viviendo durante estos últimos meses, bueno, ya casi 7 meses que llevamos. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo mejor muchos de nuestros proyectos se han visto mermados por esta situación de la pandemia, ¿sale? Entonces, bueno, para poder integrar esta parte de la pandemia a mi balance de año, bueno, necesito encontrar un significado de una experiencia. Yo les presento aquí a lo que es el doctor Víctor E. Frank, que fue un médico, psiquiatra, psicólogo, que vivió por muchos años en los campos de concentración. Él aproximadamente vivió de 1942 a 1945 y estuvo en diferentes campos de concentración, incluyendo Auschwitz, que fue de los campos como más duros para este tipo de experiencias. Y él se daba cuenta cuando vivía esta experiencia que, bueno, realmente no son muchas veces las cosas o las circunstancias lo que hace insoportable algo, sino el significado que le demos. Entonces, para poder hacer nuestro balance de fin de año, también tenemos que ir encontrando el significado que yo le voy a ir dando a esta experiencia que ha sido vivir una pandemia a nivel global. Para esto, el doctor, y yo les recomiendo muchísimo a los que tengan la oportunidad, está en audiolibro o están en las librerías también, y me parece que se encuentra en PDF, pero bueno, pueden encontrar su libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, donde él narra su historia en estos campos de concentración y también al leer su historia nos puede ir ayudando como a encontrar un significado. Él decía que cuando vivimos una experiencia difícil, como una pandemia o en su caso, por ejemplo, el vivir en un campo de concentración, las personas pasamos por varias etapas. La primera etapa es la incredulidad, es decir, escuchamos que existe algo o que va a pasar algo,
pero no sabemos si va a ser igual aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchábamos que había una pandemia que había iniciado allá en China, que se acercaba y habíamos escuchado también que venía por Europa, que ya había llegado a Estados Unidos. Y entonces nosotros pensábamos, no creemos a lo mejor que llegue a México o a lo mejor no va a ser igual que aquí como allá. Entonces hay como esta incredulidad de decir, ¿será lo mismo? ¿No será lo mismo? Entonces esa es una primera etapa, ¿no? Para nuestro balance habría que ver yo cómo viví esa etapa, qué tanto creía o no creía realmente que esto iba a pasar y podemos meterlo en nuestro balance de fin de año. También él decía que hay otra etapa que es la irrealidad. Una vez que lo estamos viviendo es como un sueño y lo podemos ver en nuestros primeros meses, en este encierro, ¿no? Que a lo mejor era una rutina completamente diferente a la acostumbrada y entonces uno dice, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? Está pasando, pero siento como si no. Entonces vivimos como en un estado de sueño donde decimos, no, no siento que sea como tan real, ¿no? Y empezamos a ver que tenemos que adaptarnos después de bastante tiempo ya de algo, de que pasaron más de 40 días y nos decían otro mes, otro mes, otro mes. Entonces empezamos a adaptarnos, ¿sí? Y también ahí preguntarnos en nuestro balance de fin de año, ¿cómo me adapté? Aquí yo puedo reconocer varios logros, a lo mejor que no tenía yo contemplados en mi proyecto del año pasado, ¿no? Que a lo mejor en mi balance del año pasado o en mis propósitos del año pasado no había contemplado adaptarme a una pandemia, pero aquí yo puedo a lo mejor, aunque está fuera de mis propósitos del año pasado, puedo integrarlos a cosas que he logrado, ¿no? O sea, ¿cómo me he adaptado yo a esta pandemia? ¿Qué recursos he utilizado, tanto físicos, económicos, también psicológicos y emocionales, para poder adaptarme, para poder estar en contacto con mis familiares, a lo mejor sin abrazarlos, sin visitarlos? ¿Cómo yo me he adaptado? ¿Cómo me he adaptado a las cuestiones de mi trabajo ahora que es a través de línea, a través de que es home office, a lo mejor que me han requerido ir algunos días, pero otros no? ¿Cómo me he adaptado yo a esta situación? Y poder valorar también, ¿no? Cómo lo he hecho y felicitarme en todo caso si considero que lo he hecho bien. Y la siguiente etapa que nos dice Víctor Frank, cuando pasamos por una situación difícil que vivimos, después de la adaptación, es que empezamos a valorar las necesidades vitales. Es decir, empezamos a valorar a lo mejor lo que es primordial para la sobrevivencia. En este caso, por ejemplo, las necesidades físicas. Aquí les presento una pirámide, que es la pirámide de Maslow, donde él nos habla de las necesidades que nos van permitiendo como ir avanzando al siguiente escalón de la pirámide para llegar a una autorrealización como personas. Y él mencionaba que es importante las necesidades fisiológicas, cómo a través de esta pandemia he logrado cubrir estas necesidades fisiológicas, tener alimento, el poder dormir, el tener una casa donde dormir, el poder respirar. Entonces, ¿cómo he ido cubriendo yo mis necesidades fisiológicas? Y después nos habla de necesidades de seguridad. ¿Cómo he cubierto estas necesidades de seguridad? Tengo un empleo, cómo está mi salud también, cómo está la salud de mi familia, cómo la hemos cuidado hasta este momento, para después pasar a las de afiliación, darme cuenta quiénes son las personas que están a mi alrededor, quiénes han permanecido cerca de mí en este tiempo tan difícil, comunicándose a través de diferentes medios. Entonces, vamos como subiendo, ¿no? Si yo ya tengo cubiertas las fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación, puedo pasar al siguiente escalón, que son de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cómo se reconoce mi trabajo en mi área laboral, reconocer que pertenezco a algunos amigos o grupos también, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Reconocer que tengo habilidades y capacidades y que las he puesto en marcha en esta situación para poder llegar a la autorrealización. Es decir, aún a pesar de que a lo mejor estamos en una situación difícil, podemos llegar a la autorrealización. De hecho, el psicólogo, psiquiatra, el doctor Víctor Frank, menciona, ¿no? Que, en su libro que les decía,
que él, aún a pesar de estar en esos campos de concentración, llega a la autorrealización, dándose cuenta poco a poco de que iba teniendo todas estas necesidades cubiertas en poca medida, pero las iba cubriendo, ¿no? O sea, tenía al menos un poco de alimento, tenía su salud, aunque estaba en un campo de concentración y no era como tan saludable estar ahí, pero conservaba algo de su salud. Tenía amigos dentro de ese campo de concentración y con los que podía platicar o personas con las que se iba relacionando. Se sentía reconocido como un buen compañero para poder vivir esa situación y logra darse cuenta también de que tiene habilidades que le pueden hacer o le permiten disfrutar, aunque sea un poco, en medio de esa situación. Nosotros en esta pandemia y para hacer este balance de fin de año, retomemos esta pirámide y veamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto he cubierto mis necesidades fisiológicas, mis necesidades de seguridad, mis necesidades de afiliación, de reconocimiento y qué tan realizado me siento aún en medio de esta pandemia para poder tener cubiertas estas necesidades vitales de las que habla el doctor Víctor Frank? Y por último, él dice que una vez que hemos cubierto estas necesidades vitales, podemos llegar al punto de la sobrevivencia. Dice, esta es la última etapa donde la persona que está viviendo una experiencia difícil puede adaptarse y sobrevivir. Nosotros durante estos meses hemos buscado la forma de sobrevivir. Se han abierto algunos ya como negocios locales que toman todas las medidas de seguridad, digámoslo así, y que nosotros también tomamos medidas de seguridad, ¿no? Como utilizar el cubreboca, gel antibacterial, lavarnos las manos, tratar de no tocar muchas cosas afuera, salir solamente a lo que sea necesario. Entonces estamos en una etapa de sobrevivencia donde hemos aprendido a convivir un poquito más con el virus y también a reconocer qué es lo que podemos hacer para evitar enfermarnos. En este caso, tenemos que tomarlo en cuenta en nuestro balance porque ha sido un logro que a lo mejor no nos propusimos porque nadie sabía exactamente cómo iba a ser la situación, pero que ha sido un logro el poder llegar hasta donde hemos estado en medio de esta pandemia, ¿sí? Entonces vamos sobreviviendo y es importante tomarlo en nuestro balance porque así como va a afectar los propósitos que teníamos, a lo mejor yo tenía el propósito de aprender a manejar este año, pero por esta situación de la pandemia y sabiendo que no podía salir, pues no pude aprender a manejar, ¿no? Por ejemplo, entonces a lo mejor se vio cortado mi propósito, pero puedo rescatar dentro de lo logrado cosas que he aprendido también en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, el valorar a lo mejor esas visitas familiares o esas llamadas con la familia, el valorar también mi trabajo de que lo conservo, porque muchas personas perdieron su empleo durante este tiempo. Entonces, esto nos permite ir viendo también como de, tal vez no logré unos propósitos, pero he logrado otros que a lo mejor ni siquiera me había puesto como propósito y que me han ayudado en este tiempo de pandemia. Para poder realizar o seguir realizando mi balance de fin de año, pues hay que reconocer lo que hemos aprendido en este año, ¿sí? Por eso les decía que así como lo menciona el doctor Víctor Frank, por las etapas que hemos pasado durante esta experiencia, bueno, reconocer cómo me he autorrealizado en este tiempo, qué he aprendido, qué me llevo a lo mejor de esta experiencia que ha sido esta pandemia, que todavía no termina, que todavía continúa y que es importante a lo mejor decir, bueno, ¿cómo reconocer lo aprendido? Bueno, puedo preguntarme, ¿no? ¿De qué me siento agradecido? ¿Qué agradezco durante este tiempo? Que me hayan echado la mano, que haya conservado mi trabajo, que tenga mi familia con salud, que pues ninguna persona de mis seres queridos haya fallecido, por ejemplo, también, ¿de qué agradecería? ¿No? A lo mejor de si tuve un familiar que estuvo enfermo y que salió de esa enfermedad también, como poder agradecer esto, ¿no? De que tengo todavía mi familia, ¿no? Entonces, ver de qué podría agradecer. A lo mejor si también perdí un familiar, agradecer que tengo otros familiares, que tengo otros amigos que aún se quedan conmigo, aún están aquí en esta vida y agradecer que los tengo también.
También, ¿en qué áreas sentimos que hemos crecido? Aunque a lo mejor esta pandemia nos cortó muchísimos proyectos que teníamos, seguramente hemos crecido en diferentes áreas, no solamente en el área laboral se crece, sino que también en el sentido personal. A lo mejor he logrado ser más empático, he logrado ser más tolerante y más paciente, he logrado ser a lo mejor como más comunitario o de ayuda para las personas cercanas a mí. He logrado a lo mejor aprender a utilizar las herramientas tecnológicas porque de por sí ya tenían fuerte impacto en la sociedad y esto vino como a resaltarlo todavía más. Entonces ahí es como ver en qué he crecido yo o a lo mejor este tiempo que tuve para estar en casa me ha ayudado también como a crecer en la parte de la lectura. A lo mejor siempre quise leer, pero no tenía tiempo y ahora fue un tiempo como para aprovecharlo. También a lo mejor he crecido en la responsabilidad con mi casa, ¿no? A lo mejor la tenía un poco desordenada por siempre estar corriendo y ahora ha sido un tiempo en el que he crecido y he podido aprovechar mi casa, darle ese mantenimiento que a lo mejor no había podido darle. También, ¿qué sentido ha tenido este año, no? O sea, a través de esta pandemia, de esto que hemos vivido, ¿qué sentido le doy al final, no? ¿De qué puedo sentirme satisfecho que he hecho durante este tiempo? Y también, dentro de nuestro balance, así como les decía que había que reconocer los errores, a lo mejor, o lo que no había funcionado, también podemos plantearnos qué podría mejorar, ¿no? O sea, no de que ya se acabe la pandemia, porque eso no está en nuestras manos, pero sí desde lo que está en nuestras manos, ¿qué puede mejorar? ¿Qué podría hacer yo de diferente este año para mejorarlo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos acercando poco a poco a poner nuestras metas. El siguiente punto para hacer un balance de fin de año es fijarnos metas que sean obviamente sensatas, claras y acordes a la realidad. Es decir, de esta realidad que estamos viviendo, tenemos que hacernos propósitos que vayan muy acordes, ¿no? A lo mejor si yo quiero ponerme como propósito estar en mayor comunicación con mis familiares, a lo mejor en otros años pudiera haber sido muy bien hacer una fiesta, pero a lo mejor ahorita un propósito podría ser aprender a utilizar algunas plataformas o invitar a otros a que usen estas plataformas o conozcan estas plataformas para poder comunicarnos a través de ellas, ¿sí? Entonces tenemos que irnos fijando algunas metas que sean así como más acordes a la realidad y también que sean más claras. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque se ha hablado mucho de la vacuna, no sabemos cuándo va a ser el tiempo en el que podamos regresar a como estábamos antes de todo esto, ¿no? El de poder salir sin un cubrebocas, el poder ir a un lugar y que realmente podamos entrar la mayoría y no solamente un cierto porcentaje. Entonces tenemos que ponernos este tipo de metas. A lo mejor una meta también cambiando un poco la parte física, a lo mejor un poquito más personal, ¿no? Una meta podría ser también ser más tolerante, ser más paciente, trabajar sobre mis emociones también, porque a lo mejor si yo recapitulo y digo, ¿qué emoción es la que he tenido más este tiempo? Y digo, ay, no, pues me doy cuenta que he estado enojado mucho en estos meses que llevamos de encierro. A lo mejor una meta para el siguiente año podría ser aprender a manejar mi enojo, ¿no? Entonces es como más acorde a la realidad, es clara también, ¿no? Entonces podemos ir viendo que podemos plantearnos propósitos, no solamente de físicos, de tener una casa, un coche o crecer en el trabajo, sino también de manera personal, ¿no? Como aprender a manejar mis emociones o a manejar mi enojo, el poder aprender a ser un poquito más extrovertido o el poder aprender a utilizar más una tecnología. Y hay algunas metas que también podemos fijarnos que a lo mejor hemos venido trabajando y que le podemos dar una continuidad. Por ejemplo, ¿no? Algunos se ponen como de meta hacer ejercicio y yo sé que este año estuvieron mucho tiempo cerrados los gimnasios y uno diría, ay, no, ya no pude hacer ejercicio porque estuvieron cerrados los gimnasios. Pero a lo mejor hubo personas que dijeron, pues no pude ir a los gimnasios, pero lo hacía en mi casa, ¿no? Y una meta a la que le puedo dar continuidad es seguir haciendo esta actividad en casa, no dejarla, ¿no? Porque es para mi propia salud. Entonces, hay metas
no tengo que fijarme como nuevas completamente, sino que puedo tomarlas de las que ya vengo haciendo y que es una muy buena meta, ¿no? Darle una continuidad a algo que le hace bien a mi salud. Y también, pues puedo ponerme las metas nuevas, claro, ¿no? Como decíamos, a lo mejor si me doy cuenta que es durante este tiempo he estado muy enojada o he estado muy ansioso o con mucho miedo, a lo mejor una meta podría ser buscar una ayuda o una orientación psicológica o una psicoterapia también para el siguiente año, ¿no? Para decir, bueno, puedo empezarlo a trabajar desde ahorita, no tengo que esperar a que sea 1 de enero del 2021, sino que puedo empezar a buscar un poco esa ayuda para poder darle continuidad el siguiente año también. Algo que ayuda muchísimo también a hacer el balance es hacerlo por escrito. Es decir, cuando yo me siento y le dedico ese tiempo, es importante hacerlo por escrito porque al escribirlo vamos estructurando nuestros pensamientos. Cuando lo escribimos vamos dándole un orden que nos invita también como a darnos cuenta qué tan real o tan irreal suena lo que me estoy proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ay, pues me quiero comprar un coche, pero no tengo ni un peso, ahí yo puedo ver como la irrealidad, ¿no? A lo mejor mi meta tendría que ser primero ahorrar un poco de dinero para que después, en otro año, como otro propósito de otro año, pudiera ser comprarme mi coche. Entonces, al escribirlo me puedo ir dando cuenta, o sea, qué tan real o qué tan irreal es esa meta que me estoy fijando. Pero también al escribirlo, como decíamos, al ir poniendo lo que he logrado, lo que no he logrado y lo que pudiera yo mejorar o cambiar, también al escribirlo me voy dando cuenta como también de a lo mejor qué necesito cambiar, qué necesito hacer diferente para poder dar ese paso y poder llegar a esa meta o ese objetivo que yo tengo o también saber renunciar a algunos objetivos que sé que no son tan reales de cumplir. Todo esto va ayudando muchísimo para lo que es nuestro proyecto de vida. El proyecto de vida es como este mapa que vamos haciendo nosotros, desde quién soy yo, qué es lo que estoy viviendo y hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? O sea, cuál es mi misión, mi visión como persona y qué estrategias necesito ir poniendo. Entonces, el hacer el balance me permite darme cuenta dónde estoy ubicado y hacia dónde quiero ir y qué necesito hacer. Si tenemos dificultades para hacer este proyecto o para hacer este balance, es importante acudir o pedir una orientación psicológica. Yo les mencionaba, ¿no? Que a lo mejor un proyecto pudiera ser o una meta pudiera ser pedir una orientación psicológica o una psicoterapia. Hay una diferencia en ambas. La psicoterapia es más dirigida a personas con alguna enfermedad en este sentido mental, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de depresión, algún trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que son enfermedades de nivel mental que requieren de una psicoterapia. La orientación psicológica es más cuando, por ejemplo, tenemos un problema que a lo mejor no requiere tanto tiempo, como por ejemplo hacer un balance de fin de año. A lo mejor no requiero de una psicoterapia, pero sí requiero de una orientación, ¿no? Que me digan más o menos de cómo irlo haciendo, a lo mejor de contrastar con otra persona, de decirle, este es mi proyecto o estas son las metas que yo estoy buscando. ¿Cómo ves? ¿Son algo reales, no tan reales? A lo mejor en dónde me podría estar desviando, también de acuerdo a mi nivel de desarrollo en el que me encuentro. Entonces la orientación psicológica ahí también ayuda muchísimo porque el psicólogo es como un espejo que nos ayuda a vernos y darnos cuenta que a lo mejor estoy poniéndome metas no tan alcanzables y que a lo mejor necesito partir de unas metas más pequeñas para poderlas alcanzar o que a lo mejor yo me estoy poniendo metas pequeñas cuando pudiera alcanzar más porque hay una inseguridad en mí y que lo puedo trabajar perfectamente en orientación psicológica. Para esto, pues bueno, les dejamos los números de lo que es Collapsic, del servicio que estamos dando, los horarios y la atención, que tenemos un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y de 3 a 10 de la noche, y los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Entonces, esperamos ahí poder contar con ustedes, el poder que ustedes asistan también o bueno, pidan esta ayuda para también poder hacer un balance de fin de año. Esto ayudará muchísimo a que ustedes también generen un proyecto de vida
y vayan teniendo como este camino también y que pues obviamente puedan cumplir también como esas metas o esos objetivos para el siguiente año, tomando en cuenta también desde la realidad que estamos viviendo hoy. Y bueno, otra vez me gustaría dar las gracias a Om Radio por permitirnos este espacio y pues agradecer a todos ustedes por la escucha de esta transmisión. Hasta luego.